Fíjese, profe, si tiene seleccionado el micrófono de la computadora o vaya seleccionando entre los micrófonos. Al lado del microfonito hay una pestañita. Ahí se dice seleccionar el micrófono y busque de uno por uno. Y ahorita le decimos si se escucha o no, vaya uno por uno y vamos a ver. Ya puse el primero y parece que ya, Está, ya. ya está. Ok, perfecto. Sí, le había picado en otro lado. Sí, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, déjenme admitir a los que están esperando. De repente estas cuestiones tecnológicas y los aparatitos hacen sus travesuras, ¿verdad? Porque acabo de terminar con el grupo anterior y todo perfecto. Y fíjense que con el grupo de ustedes, desde hace 2, 3 días que he empezado a ver fallas aquí en la transmisión del sonido, me parece que ustedes sí me escuchan bien, pero yo no los escuchaba bien, era como muy distorsionado, no se entendía nada. A ver si no nos falla en esta ocasión. Bueno, pues ya tengo 3 asistentes, así es de que voy a empezar la sesión. Recording in progress. Muy bien, pues los saludo nuevamente, espero que se encuentren bien, que vengan con muchas ganas. Vamos a iniciar nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Hoy es viernes 29 de abril del año 2022. Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial con el grupo R0B. Bueno, pues fin de semana, se nos termina una semana más, nos quedan ya aproximadamente 4 semanas para concluir el semestre. Ya les había comentado acerca del examen de la unidad número 3, lo aplicaremos la próxima semana, por ahí entre lunes y martes nos ponemos de acuerdo para la aplicación de dicho examen. Bueno, voy a compartir con ustedes la presentación del tema que empezamos ayer. Ya estamos en la 4ª unidad, que es derivadas, y el primer tema, que es la definición de la derivada de una función evaluada en un número x igual con a. Indíqueme, por favor, si ya tienen a la vista la presentación en modo presentación. Sí, profe. Ok, muy bien. Esta unidad ya la habilité en la plataforma Moodle, ¿sí? Ya la abrí. Y este tema también, este material también ya lo puse ahí a disposición, recordándoles nuevamente, como siempre, pues que esta presentación es un resumen. Entonces, pues vale la pena verlo, repasarlo y sobre todo los ejercicios que ven ahí al final. Pero pues no se salvan de consultar directamente sus libros, particularmente el libro de texto, que es el SIL, y el de consulta, que es el Stuart, que yo seleccioné pues para elaborar estos materiales. Allí hay más información, hay muchos detalles que no vienen en la presentación, porque si no la presentación sería pues muy extensa y al ser más extensa, pues complicada, ¿no? Más laboriosa. Por eso no se pone todo. Bueno, pues confiando que ustedes están haciendo su trabajo que les corresponde como estudiantes, voy a empezar. Ayer avanzamos un poquito, voy a repasar algo de lo que ya vimos, abreviando, para poder terminar esta sesión. Dijimos que aquí vamos a ver la definición de la derivada de un número en x igual con a. Vamos a ver la definición de la derivada como función. Estos dos es calculando límites, o sea, por medio de límites. Y luego vamos a ver todas las reglas de derivación. Ya cuando veamos reglas de derivación, entonces la derivada las vamos a calcular con las fórmulas, ya no con la definición, ya no con límites, sino con las fórmulas, las reglas de derivación. Ahí vamos a ver todas las reglas de derivación para funciones algebraicas y no algebraicas. Vamos a ver la regla de la cadena, vamos a ver la derivación implícita, vamos a ver la derivación logarítmica. Todo eso está aquí en ese punto. Entonces esta unidad es bastante larga, bastante extensa, pero trataré de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, ya habíamos empezado ayer mencionando que ese tipo de límites que surgen de la solución de problemas como el de la pendiente de la recta tangente y la velocidad instantánea de una partícula, surgen muy frecuentemente en diversos tipos de problemas y por eso se les va a dar un nombre especial y un símbolo especial. A partir de ahora, ese tipo de límite le vamos a llamar derivada.
Bueno, también recordamos cómo obtuvimos la pendiente de la recta tangente de una curva en un punto, en el punto P, de coordenadas A como f de A, que de ahí pues donde surgió este tipo de límites. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Verdad? Y luego, pues para recordar cómo surgió eso, pues volvimos a ver estas figuras. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente se obtiene por aproximación de las pendientes de las rectas secantes PQ cuando el punto Q se aproxima hacia el punto P, es decir, calculando este límite. Entonces, al calcular esa pendiente de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente quedó definida así: y menos f de a igual a la pendiente de la recta tangente que calculamos con este límite multiplicado por x menos a. Bueno, luego para la velocidad instantánea, pues también ya vimos esto ayer. Encontramos pues de manera semejante que la velocidad instantánea de una partícula en un instante de tiempo t igual con a, pues es el límite de las velocidades promedio de la partícula cuando el intervalo de tiempo tiende hacia cero. Es decir, cuando el tiempo t igual a más h tiende hacia el tiempo t igual con a. Pero surge el mismo tipo de límites, es exactamente la misma expresión. Entonces, en diversos problemas, aunque sean de naturalezas diferentes, cuando se trata de calcular la razón de cambio de la función, surge este tipo de límites y esa razón de cambio tiene significado importantísimo. Por eso es que surge este tipo de límites y nosotros vimos que pues no es una casualidad de que esos problemas se resolvieran de manera idéntica. Y ayer comentamos nuevamente esto, ¿no? Encajan perfectamente bien el problema geométrico y el problema físico de la velocidad promedio y de la velocidad instantánea. Entonces, siempre que calculamos nosotros la pendiente de una recta secante en una curva, lo que estamos calculando es la velocidad promedio de la función en ese intervalo, correspondiente a ese intervalo, o sea, entre estos dos puntos. Si la rapidez promedio con que está cambiando la función en ese intervalo. Y cuando calculamos la pendiente de la recta tangente, lo que estamos calculando es la velocidad instantánea de la función. O sea, qué tan rápido está cambiando la función con respecto a su variable cuando la variable toma un valor determinado, en este caso x igual con a. ¿Sí? No, son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. Entonces hay que distinguir entre estas dos cosas. No es lo mismo la pendiente de la recta secante que la pendiente de la recta tangente, aunque ambas son pendientes. No es lo mismo una velocidad promedio que una velocidad instantánea. Entonces, cuidado con los conceptos, ¿eh? Hay que entenderlos perfectamente bien. Bueno, entonces, como este tipo de límite surge muy frecuentemente en la solución de problemas de diferente índole, física, química, eléctrica, electrónica, económica, etcétera, etcétera, pues entonces a ese tipo de límite dijimos que le vamos a dar un nombre especial y un símbolo o notación especial, y de ahí pues establecemos la definición. Entonces, la derivada de una función f minúscula evaluada en un número x igual con a se representa con el símbolo e, que se lee f' de a. Y por definición, f' de a es el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. Siempre que este límite exista. No hay garantía de que exista. Entonces, si este límite existe, este límite es un número. Y ese número representa el valor de la derivada de la función f evaluada en x igual con a, lo que es un número. ¿Ok? Pero como este límite representa una pendiente, pues entonces f' de a, y ese número, pues, representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto donde x es igual con a. Y si si f fuese la función de posición de una partícula que se mueve de manera rectilínea, pues el número resultante de este límite representaría la velocidad instantánea de esa partícula en el tiempo t igual con a. Ahí está, todo está perfectamente relacionado. No hay posibilidad de confundir las cosas. Hay que entenderlas perfectamente bien. Pero como dije, no hay garantía de que este límite exista. Si este límite no existe, es decir, si el resultado es infinito o menos infinito, o encontramos de alguna otra manera que ese límite no exista,
pues entonces lo que diremos es que la función f no es derivable en x igual con a. Es decir, no todas las funciones son derivables en un número. Ya veremos más adelante el concepto de derivabilidad y vamos a ver en qué casos una función no es derivable. Pero no es a fuerzas que las funciones sean derivables siempre. Funciones que no son derivables, ¿eh? Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestra definición, pero podemos hacerle un pequeño cambio, un arreglo a esta expresión. Si en lugar de a más h lo sustituimos por x, es decir, si hacemos x igual a más h y de ahí despejamos a a, a, a y sustituimos, entonces nos quedaría lo siguiente. Aquí está. Si hacemos x igual a más h y de ahí despejamos a h, h es x menos a, entonces nos damos cuenta que cuando x tiende a, pues entonces la diferencia entre x y a tiende a cero, por eso h tiende hacia cero. ¿Sí? H se aproxima a cero cuando x tiende a a. Por lo tanto, nos quedaría f' de a es igual al límite. En lugar de poner que h tiende a cero, pues es lo mismo como poner que x tiende a a, porque cuando x tiende a, h tiende a cero. Y luego arriba, en lugar de poner f de a más h lo sustituimos por x, pues es f de x, menos f de a sobre h, pero h es x menos a. Entonces surge esta expresión. Esta expresión y la anterior son exactamente lo mismo, son equivalentes. Pero, por favor, tome nota, creo que ayer lo mencioné, pero si no, pues tome nota nuevamente. A esta que estamos viendo, vamos a llamarle definición de derivada, derivada de una función evaluada en un número x igual con a. ¿Sí? Entonces, cuando digamos, vamos a obtener la derivada aplicando la definición, entonces quiere decir que vamos a aplicar esta fórmula. ¿Ok? Y la otra, vamos a reconocerlo como una fórmula alternativa. Es lo mismo, es f' de a, pero para distinguirlas, a esta vamos a llamarle fórmula alterna. Entonces, si en un problema les digo, obtengan la derivada aplicando la fórmula alterna, tienen que aplicar esta, no la definición, aunque es lo mismo, pues, pero ahí lo que estoy evaluando, lo que estaría evaluando, si es en el examen, es que saben aplicar esta fórmula o bien que saben aplicar esta otra, que saben cuál es la definición y lo que significa. No nada más la pura fórmula que se la aprendieron de memoria ya, sino de dónde surgió todo esto. Que eso es el conocimiento, es lo verdaderamente importante. Ya lo he dicho un montón de veces, ¿verdad? Pero bueno, no me canso de decirlo porque, híjole, miren, es lamentable, yo se lo repito, cuando me toca dar el curso de cálculo integral y recibo alumnos que ya aprobaron el curso de cálculo diferencial, pues como si no lo hubieran pasado, no lo hubieran cursado, no se les queda nada. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo lo hicieron para pasar? ¿Sí? ¿O qué maestro tuvieron que pues, no les enseñó nada? ¿O lo que les enseñó se los enseñó equivocadamente? No puede ser. Bueno, esos son comentarios aparte. Entonces ya tenemos lo que es la definición de la derivada y la fórmula alterna. Ahora, ya nosotros al inicio de la unidad número 3 habíamos definido la ecuación de la recta tangente a una curva y igual a f de x en el punto a, f de a. Y entonces era y menos f de a igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P por x menos a. Pero la pendiente de la recta tangente, pues ya sabemos ahora que la podemos nosotros calcular con f' de a. Entonces reformulamos la ecuación de la recta tangente. Tome nota. A partir de ahora, dada la función y igual a f de x y queremos obtener la ecuación de su recta tangente en el punto, vamos a llamarle punto P, de coordenadas a, f de a, pues la ecuación de la recta tangente la tenemos ya perfectamente definida, pero ahora la escribiríamos así, y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Entonces, a, f de a son las coordenadas del punto de tangencia, y f' de a es la pendiente de la recta tangente en x igual a. Pues aprendas esta formulita, no tiene ningún chiste y no ningún trabajo para recordarla, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ver algo bien importante, ¿eh? Razones de cambio.
Si nosotros tenemos la expresión y igual a f de x, sabemos que esto representa una función si es una correspondencia unívoca, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente o función, y f representa la regla de correspondencia unívoca que nos permite asignarle a cada valor x en el dominio 1 y solamente un valor de y o f de x en la imagen de la función. ¿Sí? Entonces, y depende de x a través de la función f. Entonces, si la variable independiente x sufre un cambio desde un valor inicial x1 hasta un valor final x2, el cambio que sufre x pues es simplemente delta x, representado por delta x, y es simplemente la diferencia valor final x2 menos valor inicial x1. Entonces es el incremento de x o el cambio en x, eso es lo que representa delta x. Pero como x es la variable, si x sufre un cambio, entonces eso origina que y también sufra un cambio correspondiente al cambio delta x. Y el cambio de y, pues tendrá que ser igual a f evaluada en x2 menos f evaluada en x1. Es decir, delta y va a ser igual a y2 menos y1. Y2 es lo mismo que f de x2, y1 es lo mismo que f de x1. Ese es delta y. Si nosotros hacemos el cociente de estos incrementos, que también le llamamos cociente de diferencias, porque en realidad son diferencias, entonces aparece delta y sobre delta x. Pues es lo mismo que f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Entonces, a esto le llamamos cociente, ya le habíamos llamado cociente de diferencia, ¿se acuerdan? Ya hemos resuelto problemitas así, que nos podían calcular esto. Son cocientes de diferencias, pero vemos aquí que los cocientes de diferencias pues no son otra cosa más que el cociente de los incrementos. El incremento que sufre la variable dependiente entre el incremento que sufrió la variable independiente. Nada más que ahora, en lugar de llamarles cocientes de diferencias, les vamos a llamar razón de cambio promedio. Razón de cambio promedio de la función y con respecto a la variable x, cuando la variable x sufre un cambio entre los valores x1 y x2, o sea, en este intervalo. Este es el cambio promedio de la función y en el intervalo x1, x2. Es cambio promedio. Se podría interpretar como una velocidad promedio. La rapidez promedio con que está cambiando la función con respecto a la variable x en este intervalo entre x1 y x2. ¿Ok? Cuando la variable independiente sufre ese incremento entre x1 y x2. ¿Ok? Pero además, este cociente de diferencias, o en este momento ya razón de cambio promedio, lo podemos interpretar como la pendiente de una recta secante, como lo vamos a ver ahora. Aquí en esta figura tenemos la gráfica de una función cualquiera que se ve en color negro. Es la función f de x. Aquí tenemos un valor x1 que supondremos que se mantiene fijo. Para x1 está definido el punto P. Sus coordenadas son x1, f de x1, que es la altura del punto. Si x sufre un incremento delta x, es decir, x cambia desde x1 hasta x2, entonces x2 define un punto Q en la gráfica de la función. Las coordenadas del punto Q son x2, f de x2. Por el punto P y por el punto Q pasa una recta secante que se ve en color azul. El ángulo de inclinación de esta recta secante es este ángulo que estoy señalando. Se podría llamarle ángulo teta. Pero el ángulo teta es un ángulo de este triángulo rectángulo que se formó con estas líneas auxiliares. Entonces, la tangente del ángulo teta es la pendiente de esta recta. Pero la tangente de este ángulo es cateto opuesto, que es delta y, sobre cateto adyacente, que es delta x. Es el cociente de incrementos o razón de cambio promedio. Entonces, la pendiente de una recta secante corresponde a la razón promedio de cambio de la función en este intervalo entre x1 y x2.
sea, siempre que calculamos la pendiente de una recta secante, lo que estamos calculando es una razón de cambio promedio de la función en ese intervalo. Y luego, si mantenemos el punto P fijo y hacemos que el punto Q se aproxime hacia el punto P, es decir, X se aproxima, X2 tiende hacia X1, o lo que es lo mismo, delta X tiende hacia cero, porque se está haciendo cada vez más pequeñito, y evaluamos ese límite, pues en el límite lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente a la curva que pasa por el punto P. Y ese límite, pues no es otra cosa más que la razón de cambio instantánea de la función. O sea, el límite cuando delta x tiende a cero de delta y sobre delta x, que es lo mismo que el límite cuando x2 tiende hacia x1 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Pues este límite no es otra cosa más que la derivada de la función f evaluada en el número x1. ¿Sí? Exactamente es el tipo de límite que acabamos de definir como derivada. Entonces, siempre que hablemos de la derivada de una función evaluada en un número, eso significa que estamos calculando la razón de cambio instantánea de la función con respecto a su variable independiente, que es x, cuando la variable independiente toma un valor determinado, en este caso x1. Pero ahora vamos a generalizar. Si tenemos la función y igual a f de x y el número x igual con a, entonces f' evaluada en a representa la razón de cambio instantánea de la función y igual a f de x con respecto a la variable x cuando la variable x toma un número, el valor x igual con a. Fíjense, este es el significado más importante de lo que es una derivada. Tenemos tres significados. Están relacionados entre sí, por supuesto. Primer significado es el significado geométrico. F' de A representa la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto donde X es igual con A. Segundo significado, significado físico. Si F es la función de posición de una partícula que se mueve de manera rectilínea, entonces F' de A lo que representa es la velocidad instantánea de esa partícula en el tiempo, evaluada en el tiempo t igual con A. Ahí tienen significado geométrico, significado físico. Pero la esencia, el significado más importante de lo que es una derivada es este de aquí. Y este es el que necesito que entiendan perfectamente bien. La derivada de una función evaluada en un número, a, es decir, f' de a, es la razón de cambio instantánea de la función con respecto a la variable, a su variable independiente, cuando la variable independiente toma un valor x igual con a. Lo podemos interpretar cambiando algunas palabras. F' de A lo que representa es la rapidez con que está cambiando la función con respecto a la variable independiente cuando la variable independiente toma un valor determinado, x igual con A. Es lo mismo. Y ese es el significado más importante de la derivada. Si ustedes logran entender ese significado en todas las aplicaciones de la derivada, que son muchas, son innumerables aplicaciones de la derivada, entonces quedan perfectamente claras. No es nada más derivar la función y ya, porque hay que derivar. No, porque ¿qué significado tiene? Eso es lo verdaderamente importante. Y además esto, si entienden este significado, les va a dar posibilidad a ustedes de resolver problemas reales, problemas prácticos, problemas en donde hay alguna función, ya sea cuando hay una función, ¿verdad? Y que quieran calcular la rapidez con que cambia la función en un momento determinado para cierto valor de la variable, pues eso es una derivada. Esa es una derivada. Pero si ustedes no logran entender esto, pues podrán pasar el curso de cálculo diferencial, podrán calcular derivadas y demás, pero ¿dónde está el sustento? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirvió aprender a hacer eso? Si no entiendo lo que estoy haciendo. Y eso pues creo que no es adecuado. Antes de avanzar, pregunto si esto último ha quedado claro, sobre todo este significado importante de la derivada. Díganme, por favor. Sí, profe. Ok, de acuerdo. Pues voy a avanzar. En esta figura, pues se trata de ilustrar justamente este significado. Observen cómo está la gráfica de una función cualquiera, en color azul. Y ahí se seleccionaron dos puntos cualesquiera, el punto P y el punto Q.
por cada uno de ellos, pues se trazó la recta tangente. Acuérdense que la derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. ¿Ok? Pero la derivada representa la rapidez con que está cambiando la función cuando la variable toma un valor determinado. Entonces, fíjense, comparando estas dos rectas tangentes, se ve claramente que esta recta está más inclinada que la que pasa acá por el punto Q. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es mayor que esta. Por lo tanto, la derivada de la función evaluada en un punto P es mayor que la derivada de la función evaluada en el punto Q. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en este punto P, para el valor de X, aquí no dice cuánto vale X, bueno, pero la rapidez con que está cambiando la función en el punto P es mayor, aquí está cambiando más rápido la función que en el punto Q. Aquí la función cambia más lentamente que acá. Eso es lo que significa, y eso tiene aplicaciones en todos los cambios, en todas las ciencias, ¿eh? En todos lados tiene eso aplicaciones, tiene significado. Por eso es importantísimo que se entienda este significado de la derivada. Insisto, más allá de que representa la pendiente de la recta tangente o una velocidad instantánea, este significado que está asociado pues a los otros es lo más importante. Bueno, como me dijeron que eso ya se había entendido, pues voy a avanzar. Empezamos ya, termina aquí la presentación del tema, entonces empezamos con la solución de ejercicios. Tomen nota. Ahí está la referencia. Ejercicios de la sección 2.7, páginas 150 a 153, en la sexta edición del libro de Stuart. Tomé el problema número 4 para empezar. Inciso A, encuentre la pendiente de la recta tangente de la curva, y igual a x menos x cúbica en el punto 1,0. Inciso I, usando la definición. Inciso W, usando la fórmula alterna. Acuérdense que ya las distinguimos así. Inciso B, encuentre la ecuación de la recta tangente del inciso A. Inciso C, dibuje la curva y dibujen la recta tangente en rectángulos de visualización cada vez más pequeños alrededor del punto 1,0. Vamos a ver por qué nos piden esto, qué es lo que tenemos que observar ahí. Bueno, si ya tomaron nota, voy a cambiar el proyector. Bueno, voy a organizar mis hojas. Dígame si se ve movimiento en mi mano. No. Ya está. Muy bien. Como que ahora está un poquito fuera la imagen. A ver si puedo aclarar esto. No, ya este botoncito ya no está funcionando. Va, se van descomponiendo las cosas. No se puede. Bueno, ahí tienen problema número 4. Se nos da la función f de x igual a x menos x al cubo. Se nos pide determinar la pendiente de la recta tangente de esta curva en el punto, vamos a llamarle punto P, de coordenadas 1,0. ¿Ok? En el inciso I nos piden aplicar la definición. En el otro inciso nos piden aplicar la fórmula alterna y luego hacer la gráfica. Ok. Nos están dando el punto de tangencia. Al punto de tangencia vamos a llamarle punto P. Y ya sabemos que las coordenadas del punto P son A, F de A. Así es de que A vale 1 y F de A pues es F de 1 y F de 1 pues vale 0. Entonces A, F de A es el punto de tangencia. Nosotros en este inciso nos piden utilizar la definición.
Y la definición dice f' de A es el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. Entonces, podemos decir, la pendiente de la recta tangente en el punto P es f' de 1, porque A vale 1. Y f' de 1, a su vez, aplicando esta fórmula, es límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1. Estamos sustituyendo el valor de A. A vale 1. Y esto dividido por h. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular f de 1 más h, calcular f de 1, hacer la diferencia. Al hacer la diferencia, entonces lo que tenemos es el incremento en la función, eso es delta y. Luego eso lo vamos a dividir por h. H es el incremento en la variable x. Es lo mismo que delta x. Hacemos simplificaciones y finalmente evaluamos el límite. Si se acuerdan ustedes, a lo mejor conocieron esto como la regla de los 4 pasos. Incrementar la función, obtener el incremento, formar el cociente de incrementos y evaluar el límite. Son los 4 pasos que hay que dar. Así vienen algunos libros, ¿no? Bueno, pues entonces primero calculamos f de 1 más h y lo vamos a hacer por separado para aquí no estar escribiendo todo esto en cada paso. Sería escribir demasiado. Entonces lo hacemos mejor por separado. F de 1 más h, entonces en la función f, en lugar de x, sustituimos 1 más h menos 1 más h al cubo. Bueno, pues no me queda otra más que desarrollar este binomio al cubo. Cada término va a estar afectado por este signo negativo. Entonces empezamos, esto es igual a 1 más h. Luego, el cubo del primero es 1 multiplicado por el signo negativo, es menos 1. Más el triple producto del primero por el segundo cuadrado. Sería 3h cuadrada multiplicada por este signo negativo, es menos 3h cuadrada. Más el triple producto del primero cuadrado por el segundo. 3h multiplicado por este signo negativo es menos 3h. Más el cubo del segundo, h cúbica multiplicada por el signo negativo es menos h cúbica. Aquí observen que 1 y menos 1 se puede cancelar. ¿Sí? Entonces me queda f de 1 más h es igual a h menos 3h se simplifica a menos 2h. Menos 3h cuadrada menos h cúbica. Ahí ya no puedo simplificar nada. Bien, ahora calculemos f de 1. Al sustituir sería 1 menos 1 al cubo, pues eso me da 0. F de 1 vale 0. Entonces la diferencia f de 1 más h menos f de 1, ¿sí? Pues sería esta expresión que nos quedó aquí, menos 2h menos 3h cuadrada menos h cúbica, menos f de 1 que vale 0. El 0 pues obviamente se elimina, es elemento neutro aditivo. Y de los términos que me quedan, fíjense, h es un factor común, también el signo negativo. Puedo factorizar menos h. Entonces me queda que f de 1 más h menos f de 1 sería menos h, que multiplica a 2 más 3h más h cuadrada. Ahí está factorizado ya. Como pueden ver, ya tenemos el numerador, ya tenemos este incremento de la función. ¿Ok? Vamos a sustituirlo en esta expresión. Sustituyendo en la ecuación A, nos queda f' de 1 igual al límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia, ya la tenemos calculada, es menos h, que multiplica a 2 más 3h más h cuadrada. Y eso lo dividimos por h. Como pueden ver, h está multiplicando y dividiendo. Acuérdense cuando hemos estado calculando límites, podemos calcularlo porque h tiende a 0, pero h nunca será igual a 0. Entonces eso me permite cancelar ese término. Entonces nada más me queda ese signo negativo y este paréntesis. Entonces, calculando eso ya por sustitución directa, como si h fuese 0, pues estos dos términos se anulan, me queda solamente el 2 multiplicado por este signo, así es el resultado final para este límite es menos 2. Entonces, f' de 1 es igual con menos 2, y a su vez, pues eso viene siendo la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P. Entonces ya calculamos esa pendiente aplicando la definición de derivada, evaluada en un número x igual con a.
Pregunto si este procedimiento se entendió. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora hagamos el inciso doble I. Ahí tenemos, inciso doble I. Otra vez es lo mismo, calcular la pendiente de la recta tangente en el punto P, pero usando la fórmula alternativa. La fórmula es f' de A igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de A sobre x menos A, y eso a su vez pues va a ser la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P donde x vale A. Ahí está la fórmula alternativa. Bueno, recordando nuevamente, nuestra función f de x es x menos x cúbica. El punto de tangencia es el punto P de coordenadas 1,0. Entonces ya sabemos que A vale 1 y que f de A es 0. Ya están esos valores. En muchos problemas nos dan las coordenadas del punto de tangencia completo. En otros problemas nada más nos indican el valor de x. Si nada más nos dan el valor de x, pues entonces ese valor lo sustituimos en la función para encontrar el valor de y entonces ya tendremos las coordenadas del punto de tangencia. Y obviamente hay otros problemas en donde no se da el punto de tangencia y nosotros lo tenemos que definir con las condiciones que nos den, con la información que nos proporcionen. Pues ya depende del problema, pues. Pero aquí pues nos dieron ya las coordenadas del punto de tangencia. Entonces, vamos a decir, aplicando la fórmula alterna, f' de A, pero A vale 1, entonces f' de 1 es igual al límite cuando x tiende a A, pero A vale 1. Entonces, x tiende a 1. De f de x, pero f de x es x menos x cúbica, menos f de A, pero f de A vale 0, sobre x menos A, pero A vale 1. Entonces, sustituimos los términos aquí en la fórmula. El 0 pues se omite, se cancela. En el numerador, fíjense que podemos factorizar x. Entonces, ahora puedo poner límite, eso es igual al límite cuando x tiende a 1, de x que multiplica a 1 menos x al cuadrado sobre x menos 1. Observen que el término 1 menos x cuadrado es una diferencia de cuadrados. Entonces lo podemos descomponer en factores. Ahora nos quedaría así. F' de 1 igual al límite cuando x tiende a 1 de x. Y ahora, 1 menos x cuadrado lo escribimos como el producto 1 más x por 1 menos x, todo dividido por x menos 1. Observen que el término 1 menos x es el inverso aditivo de x menos 1. Entonces, si factorizamos un menos 1 de ese término, y lo pongo al principio, el menos 1, el signo negativo, entonces ya me va a quedar x menos 1. Es decir, ahora es límite cuando x tiende a 1 de, aquí está el menos 1, el 1 se omite, x por 1 más x, y entonces aquí ya me quedó x menos 1, dividido por x menos 1. Otra vez, esto es bien importante, el término x menos 1 multiplica y divide, lo cancelamos, pero la justificación aquí está, estamos evaluando un límite. Cuando x tiende a 1, pero x nunca va a ser igual a 1, por consecuencia, x menos 1 nunca va a ser igual a 0, y eso es lo que nos permite cancelar ese término. Eso hay que entenderlo. Debe ser parte ya de su conocimiento, de su dominio. Entonces, pues eso no se cancela así porque sí, ya hay una justificación plena, perfecta. Así es de que nada más nos quedó esta última expresión, f' de 1 igual al límite, cuando x tiende a 1 de, abro un paréntesis, menos x que multiplica a 1 más x y cierro el paréntesis. Sin este paréntesis que estoy señalando, eso ya no dice lo mismo. No sería correcto. Cuidado con el lenguaje matemático, por favor. Hay muchos alumnos que se comen paréntesis, que no usan los paréntesis adecuadamente y cometen errores. Al menos error de escritura. Si yo no pongo este paréntesis, aquí diría límite cuando x tiende a 1 menos x por 1 más x. ¿Y eso qué? No tiene sentido. Pues por eso este paréntesis es indispensable. Tome notas. No hay que usar paréntesis de más, pero no hay que omitir paréntesis indispensables. Ahora, por sustitución directa, pues sería
menos 1 por 1 más 1. Entonces 2 por menos 1 es menos 2. Ahí tienen entonces que llegamos exactamente al mismo resultado, f' de 1 igual con menos 2. ¿Ya? Lo mismo que obtuvimos con la otra fórmula. Y esa es la pendiente de la recta tangente. Ahora, el inciso B, pues nos pide calcular la ecuación de la recta tangente. Como dijimos, ya la tenemos definida. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Ya tenemos las coordenadas del punto P. A vale 1 y f de a vale 0. Y f' de a es la pendiente de la recta tangente que vale menos 2. Entonces sustituimos y menos 0 igual a menos 2 por x menos 1. Lo que vamos a hacer para reportar la ecuación de la recta es darle la forma dependiente y ordenada al origen. Tome nota. Reportamos la ecuación de la recta, sea tangente o cualquier otra recta, en la forma dependiente y ordenada al origen. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar a y. Bueno, pues el 0 se anula, ¿no? Así de que y resulta ser igual a menos 2x más 2. La pude haber dejado factorizado en 2, no hay problema. Pero ahí está. Así lo vamos a reportar. Les pido, por favor, complementen este problema haciendo la gráfica de la función x menos x cúbica, haciendo la gráfica de la recta tangente, menos 2x más 2, y comprobando ahí visualmente que esta recta es tangente a la curva en el punto P de coordenadas 1,0. Una vez que hagan esa gráfica, la curva y la recta tangente, entonces hacen lo que se pide en el inciso C. No sé cómo vaya la gráfica, yo sé que es una función polinomial, así de que es curveada. Ahí deberá de haber un punto P en x igual con 1. Por ese punto va a pasar una recta tangente que seguramente las van a distinguir perfectamente bien, la curva y su recta tangente. Pero cuando hacen las, hacen las amplificaciones, ¿sí? Alrededor de este punto, lo que van a ver más y más es que parece que la curva se va haciendo recta y coincide con la recta tangente. Pues sí, ya para un intervalo pequeñísimo alrededor del 1, pues pareciera no haber distinción entre la curva y la recta tangente. Por eso es que cuando calculamos la pendiente de una curva en un punto, realmente lo que estamos calculando es la pendiente de su recta tangente que pasa por ese punto. Porque coinciden, prácticamente coinciden la curva y la recta tangente. Entonces, esto lo tienen que observar ustedes, por favor, ahí en su computadora, siguiendo la indicación del problema. Pregunto si aquí todo fue claro, alguna duda que haya quedado. ¿Ya se me durmieron? Ok. Voy a De mi regresar. parte todo bien, profe. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a pasar a problemas de la siguiente serie. Voy a resolver el problema 5 y el problema 7. Por favor, ustedes se encargan del 6 y del 8. Se pide obtener la ecuación de la recta tangente en el punto dado. En un problema vamos a aplicar la definición y en el otro la fórmula alternativa porque tenemos que practicar ambas. Ustedes tienen que lograr la habilidad de aplicar cualquiera de las dos expresiones. Entonces, este es el problema número 5. Es la función y, también vamos a llamarle f de x, igual a x menos 1 sobre x menos 2. Nos piden calcular la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto, vamos a llamarle punto P, de coordenadas 3,2. Ok. Ya sabemos que la ecuación de la recta tangente está definida así. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. En nuestro problema, pues conocemos el punto P. Por lo tanto, a vale 3 y f de a es f de 3. F de 3 es igual con 2. Ahí está perfectamente definido ya. A y f de a. Y la pendiente de la recta tangente la podemos calcular ya sea con la definición o con la fórmula alterna. Aquí decidí utilizar la definición. Entonces, f' de a es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Ok?
En el otro problema vamos a usar la fórmula alterna. Bueno, entonces, f' de A vale 3. Entonces, f' de 3 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 sobre h. Bueno, pues vayamos haciendo las operaciones. En esta ocasión decidí hacer las operaciones aquí mismo. Yo recomiendo siempre que hagan esas operaciones por separado, sobre todo cuando la función ya es un poco más complicada, porque son muchas operaciones y para no estar repitiendo en cada paso este término, ¿no? El límite. Mejor lo haríamos todo por separado y luego ya lo sustituimos aquí para evaluar el límite. Pero en este ejercicio decidí ir haciendo las operaciones aquí mismo. Entonces, f' de 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de, sustituyendo f de 3 más h sería 3 más h menos 1 sobre 3 más h menos 2, menos f de 3, que sería 3 menos 1 sobre 3 menos 2, y todo dividido por h. Hay simplificaciones que se pueden hacer, entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, aquí 3 menos 1 es 2, entonces me queda 2 más h. Abajo 3 menos 2 es 1, entonces me queda 1 más h. Menos 3 menos 1 es 2 sobre 3 menos 2 es 1. Entonces menos 2 entre 1. Todo dividido por h. Fíjense que si en este momento decidiéramos evaluar el límite cuando h tiende a 0, entonces me quedaría 2 menos 2 sobre 0. Entonces aparece un cociente indeterminado. Por lo tanto, ese límite no lo podemos evaluar así directamente. Entonces vamos a tomar esta última expresión, esta que estoy señalando con mi pluma, y vamos a transformarla en otra equivalente, simplificándola. Entonces la escribo, 2 más h sobre 1 más h, menos 2, todo dividido por h, pongo el signo igual a la altura de la raya principal de quebrado. Arriba pues hago la suma de fracciones, entonces ponemos la raya principal de quebrado, arriba pongo otra raya de quebrado, hacemos la suma, 2 más h por 1, menos 2 por 1 más h, de una vez efectuamos ese producto, menos 2h, todo dividido por h, y h dividido por 1. Es este uno que estoy señalando. Ahora vamos a hacer dos operaciones en una. Al mismo tiempo simplificamos términos semejantes aquí y efectuamos producto de extremos entre producto de medios. Entonces 2 menos 2 se anula, h menos 2h es menos h. Entonces menos h que multiplica 1. Entonces esto es igual a menos h sobre producto de medios, h por 1 más h. Observen que h está multiplicando y dividiendo. Lo puedo cancelar, acuérdense. H tiende a 0, pero nunca va a ser igual a 0. Entonces, al simplificar, me queda menos 1 sobre 1 más h. Ahí tenemos la expresión equivalente. Ahora sí, regreso para evaluar el límite. F' de 3 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la expresión resultante, la equivalente, que es menos 1 sobre 1 más h. Por sustitución directa, pues si h fuese 0, pues nada más me queda 1 entre 1 por el signo negativo, entonces el resultado es menos 1. Entonces f' de 3 es igual a menos 1 y por lo tanto la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P es igual por menos 1. Como ya tenemos las coordenadas del punto de tangencia y acabamos de obtener la pendiente, pues entonces ya puedo aplicar la ecuación de la recta tangente, que va a ser y menos f de a, pero f de a vale 2, igual a f' de a, pero f' de a vale menos 1, por x menos a, pero a vale 3. Acuérdense, despejamos a y. Entonces y va a ser igual a menos x más 3 más 2. Simplificando, y va a ser igual a 5 menos x. Ahí tienen la ecuación ya de la recta tangente y tienen la forma mx más b. Nuevamente les solicito, complementen el problema, hagan la gráfica de la función, hagan la gráfica de esta recta y comprueben que es tangente la curva en el punto P. 3,2. Bueno, me paso al siguiente problema. No escuché ninguna duda en el procedimiento. ¿Está bien? Sale. El problema número 7
Se nos da la función y, también vamos a llamarle f de x igual a raíz de x. Y se nos pide obtener la ecuación de la recta tangente que pase por el punto P de coordenadas 1,1. Bueno, pues entonces conocemos el punto de tangencia, por lo tanto decimos A es igual con 1 y f de A es lo mismo que f de 1 y f de 1 vale 1. Y la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P, pues es lo mismo que f' evaluada en A. Pero ahora, para calcular esta derivada, vamos a usar la fórmula alterna. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Ok? Bueno, ¿pero cuánto vale a? Pues a vale 1. Entonces, f' de 1 va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Sustituyendo los términos en esta expresión, nos queda f' de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x es raíz de x, menos f de 1, pues sería raíz de 1, que es 1, sobre x menos 1. X menos a, pero a vale 1, pues. Ahí tiene. Si evaluamos este límite por sustitución directa en este momento, pues entonces nos aparece un cociente indeterminado. Por lo tanto, tomamos esta última expresión y vamos a simplificarla, transformarla. La escribo nuevamente, raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Para poder simplificar, tengo que cancelar, tengo que eliminar este radical. Pero este es un binomio y esta es una raíz cuadrada, entonces racionalizamos multiplicando y dividiendo por su binomio conjugado. Ahí está, raíz de x más 1 sobre raíz de x más 1. Efectuamos productos. Arriba es diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero es x, menos el cuadrado del segundo, que sería 1. Y abajo solamente expresamos el producto. X menos 1 que multiplica a raíz de x más 1. Observen el término x menos 1, lo podemos cancelar. X tiende a 1, pero nunca es igual con 1. Por lo tanto, x menos 1 nunca es igual a 0. Y entonces, arriba me queda un 1 y abajo me queda raíz de x más 1. Ya no puedo simplificar más. Al cancelar ese término, estamos eliminando la forma indeterminada. Por lo tanto, f' de 1 pues será igual al límite, cuando x tiende a 1, de la expresión resultante, esta última, 1 sobre raíz de x más 1. Por sustitución directa, sería 1 sobre raíz de 1, que es 1 más 1, que es 2, que es 1 medio. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente, en ese punto, vale 1 medio. Y con eso, la ecuación de la recta tangente sería y menos f de a, que vale 1, igual a f' de a, que resultó ser igual a 1 medio, por x menos a, que vale 1. Despejamos a y, entonces y va a ser igual a 1 medio de x menos 1 medio, y este menos 1 pasa como más 1. Efectuamos esta suma, entonces y igual a 1 medio de x más 1 medio, puedo dejarlo así, o si quieren, pues pueden factorizar el 1 medio. Entonces y es igual a 1 medio de x más 1. Bueno, pues nuevamente es en la gráfica de la función y la gráfica de esta recta, pues serían algo así, porque la función está bien simple, ¿no? Aquí tienen aproximadamente la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Aquí está x igual con 1. Para x igual con 1, pues está el punto P, aquí. Y por el punto P va a pasar una recta tangente. La ecuación de esta recta tangente, pues debe de ser esta. Un medio de x más 1. Pero eso chequenlo haciendo esta gráfica allí con computadora. Bueno, pues ya se me acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Seguimos resolviendo problemas de este tema. Si pueden consultar el material y resolver más ejercicios, adelantándose, por favor. Y pues vayan pensando, entre el lunes y martes nos ponemos de acuerdo para la aplicación del examen de la tercera unidad. Yo espero empezar a avanzar en la calificación, ir calificando la unidad número 2. No le he podido empezar, pero pues ya debo de hacerlo, porque si no, después va a ser peor. Ya tendré muy poco tiempo para poder hacer eso. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, antes de despedirnos. Bueno, pues no. ¿Preguntas?
Entonces nos despedimos. El pase de asistencia, como siempre, por favor. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen, que tengan buena tarde. Buenas noches. Luego nos vemos. Nos vemos el lunes. Adiós, profe. Gracias. Luego.